Aleluya. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento en esta mañana. Abra su Biblia conmigo al libro de Ageo, capítulo 1, el versículo 12. La semana pasada compartí acerca de sembrar, ¿verdad? De aprender a sembrar en el reino de Dios. Pero en esta mañana quiero, ¿verdad? No sabía ni cómo ponerle al título del mensaje. Pero al final le puse obediencia al llamado de Dios. Y aquí en Ageo, ¿verdad? Dios le habló al profeta Ageo, ¿verdad? Para que exhortara al pueblo de Dios, para que ellos edificaran el templo. Y aquí en el capítulo 12, en versículo 12, del capítulo 1, dice: y oyó Zorabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorababel. Y despertó Jehová el espíritu de Zorababel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trajeron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Aquí podemos ver, hermanos, Here we can see, brethren, ¿verdad? Cómo Dios how God despertó los espíritus de estos hombres. woke up the spirit of these men. Ahí no está hablando del Espíritu Santo. There he's not speaking about the Holy Spirit. Cuando habla que despertó el espíritu When he's speaking about waking up their spirit de Zorababel, of Zerubbabel ¿verdad? Y el espíritu de Josué and the spirit of Joshua y el espíritu del resto del pueblo, and the spirit of the rest of his people, está hablando del espíritu del hombre, he's talking about the spirit of man. ¿verdad? No está hablando del Espíritu Santo, He's not talking about the Holy Spirit. está hablando del espíritu del hombre. He's talking about the spirit of La man. palabra de Dios dice que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, The word of God says that when God formed man out of the dust of the ground, ¿verdad? Sopló vida, that he blew life. sopló vida, He breathed life. ¿verdad? Y está hablando del espíritu del hombre, And he's talking about the spirit of man. ¿verdad? Y aquí miramos en estos versículos And here we can see in these verses que ellos comenzaron a obedecer, hermanos, that they began to obey, brethren. ¿verdad? Y empezaron a obedecer el mensaje del Señor. And they began to obey the message. Cuando ellos escucharon las palabras del profeta, So when they heard the words of the prophet, dice la palabra que el pueblo temió, it says that the people were feared. ¿verdad? Ageo And Haggai le dio el mensaje. gave them the Le message. dice: yo estoy con ustedes, dice el Señor, He said, I am with you, says the Lord. ¿verdad? Y dice: entonces Dios despertó And it says that then the Lord woke up el espíritu. their spirit. En otras versiones habla del entusiasmo, In other version it says of enthusiasm. ¿verdad? Y habla que todo el pueblo comenzaron a trabajar
And it en el speaks, templo del Señor, it speaks about all of the people began to work in the temple a of the Lord, edificar el templo del Señor. to edify the temple of the Lord. Y podemos mirar, hermanos, And here we can see, brethren, que Ageo fue un hombre que predicaba, Haggai was a man that preached, pero lo vivía. but he lived it. Fue de los mensajeros He was one of the messengers que Dios respaldó that God backed up sus palabras con sus hechos. his words. Porque Ageo proclamó la palabra del Señor, Haggai proclaimed the word of God ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén. in the city of Jerusalem. Porque en ese tiempo el pueblo había volvido de Babilonia Because at that time the people had just come out of Babylon, y ya no eran esclavos, and they were no longer slaves. ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos, ¿verdad? Ellos encontraron todo destruido cuando regresaron. But it says that when they returned, they found everything destroyed. Entonces Ageo estaba preocupado porque el pueblo, But Haggai was worried because the people, ¿verdad? Ellos no demostraban ningún interés they didn't show any interest por reconstruir el templo del Señor. to rebuild the temple of the Lord. No mostraban entusiasmo, no mostraban nada. They didn't show any enthusiasm. They didn't show anything. Ellos estaban más preocupados They were more worried en sus propios intereses in their own interests que construir la casa del Señor, than rebuilding the house of God. ¿verdad? Y Ageo, Dios lo había comisionado And Haggai had been conditioned para motivar al pueblo de Dios. to motivate the people of Porque God. recuerde, ellos habían vuelto de la esclavitud. Because remember, they had just come out of slavery. Y eso lo podemos comparar con nosotros, hermanos. And that we can compare with ourselves, brother. Usted y yo, antes de servir a Dios, You and I, before we served the Lord, éramos esclavos del pecado. we were slaves to sin. Éramos esclavos de Satanás. We were slaves to Satan. Antes de venir a los pies de Jesús, Before we came to the feet of Jesus, estábamos muchos de nosotros atados many of us were bound a diferentes hábitos en la vida. to different habits of life. Y cuando venimos a Cristo Jesús, And when we come to Jesus Él Christ, nos liberta. He sets Él us free. rompe cadenas en nuestra vida. He breaks the chains in Él our rompe lives. los yugos, hermano. He breaks the yokes. Él nos my hace brother. libre, He makes us free. ¿verdad? Y así era el pueblo de Israel. Ya habían sido libertados de la esclavitud, And that's what happened with the people of Israel. They have been set free from slavery. ¿verdad? Pero él estaba criticando la falta de compromiso, But he was critiquing their lack of having a compromise. ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? Con el templo de Dios. That the people had for the temple of Porque la God. gente no tenía compromiso, Because the people had no compromise. ¿verdad? Y Ageo sabía y él entendía, And Haggai knew and he understood ¿verdad? Que no se iba a edificar de la noche a la mañana. that it was not going to be built from one day to another. ¿Y cuántos saben que el reino de Dios no se edifica de la noche a la mañana? And how many know that the kingdom of God is not built from one day to the other? Una iglesia, hermano, no se edifica de la noche a la mañana. A church, brothers, is not built from one day to another. Pero se necesita que se despierte el pueblo. But we need for the people to wake up. Tienes que pedirle, Señor, despierta mi espíritu. You have to pray, Lord, wake up my Si spirit. estás dormido, estás dormida If you're asleep, brother, sister, espiritualmente. spiritually. Porque algunos piensan que tienen vida espiritual. Because some think that they have a spiritual life. Pero si tú no oras, But if you don't pray, si no lees la Biblia, if you don't read the Bible, tú estás dormido, estás dormida espiritualmente. you're sleeping, brother, sister. Pero Dios te quiere despertar en esta mañana. But God wants to wake you up this morning. Él quiere despertarte. He wants to wake you up. Él quiere que te despiertes espiritualmente. He wants you to wake up spiritually. Él quiere que agarres entusiasmo. He wants you to become Él enthusiastic. quiere que tengas vida espiritual, He wants you to have a spiritual life. ¿verdad? Aquí podemos mirar esta historia, hermanos, Here we can see this story, brethren. ¿verdad? Pero Ageo sabía But Haggai knew que muchos se iban a oponer a esta misión. that many were going to oppose that mission. Y por eso, hermanos, llamó al pueblo And because of that, he called the people a que tuvieran el coraje necesario that they would have the desired need, courage para cumplir la tarea. to accomplish the task. Y así como en los días de Ageo, hermanos, And just in the days of Haggai, porque había una gran necesidad.
Because there was a great need. Pero hay una gran necesidad en esta mañana. But there's also a great need this morning. En la iglesia Inside of the church, hay necesidad there's a need de edificar la casa del Señor. to edify the house of Y God. Dios está buscando obreros. And God is looking for workers. Dios está buscando siervos y siervas. God is looking for servants. Hombres y men and women. mujeres, hermanos. Men and women, brother. Jóvenes que se levanten Youth that will y raise que up tomen su lugar en la obra de and will Dios. take their place in the work of God. ¿Verdad? Jesús le dijo a sus discípulos Jesus told his disciples que las mieses, dice, a la verdad es mucha, that yes, the work is many, mas los obreros son pocos. but the laborers are few. Dice, por tanto, rogad al Señor de las mies So pray to the Lord of the harvest que envíe sus obreros a sus mies. that he will send the laborers. La palabra mies, hermano, está hablando de las personas que están listas. When he's talking about for the harvest, talking about people that are ready. No está hablando de toda esa gente, no, porque unos no están listos. He's not talking about all the people because not all are ready. O no todos están listos. Not everybody's ready. Pero hay mucha gente ya But there's many people now que solamente esperan escuchar el mensaje that are only waiting to hear the de message amor y esperanza, of love and hope, que pueden vivir una vida that diferente, they can live a que different Dios life, puede cambiar su situación, that God can change que the Jesús situation, murió por ellos en la cruz, that Jesus died for them on the como por cross, usted y por mí, just like for you and I, que si tienen alguna adicción, that if they have an addiction, Dios puede romper cadenas, God can break those que chains. si están pasando por un tiempo difícil, If they're going through difficult times, Dios puede obrar en su vida, God can move in their life. que si están buscando un destino, That if they're looking for a que Dios destiny, tiene un plan para su vida. God has a plan for their life. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para nuestra vida, How many know hermanos? that God has a purpose for our life, brethren? Porque hay mucha gente, hermanos, Because there's many people, que brethren, está esperando that are waiting entrar en el reino de Dios. to enter the kingdom of God. Pero nos dice la palabra de Dios But the word of God tells que us son muy pocos los que hay para anunciar that there's very few that las go and buenas proclaim noticias de the salvación. good news of salvation. ¿Verdad? Y por eso, hermano, yo estoy pidiéndole como me dice la palabra. And that's why, brothers, I'm asking like Y yo the sé word que ya tells me. Dios está levantando un remanente. And God is raising up a Ya está remnant. levantando hombres y mujeres God is raising up men and que ya women están empezando a meter mano that are beginning to grab a hold a la obra del Señor. to the work of the Lord. Y vamos a edificar el reino de We're Dios. going to build the kingdom of God. Porque así Dios lo quiere. Because that's what God Porque es wants. la obra del Señor. Because it's the work of the Lord. Y Dios está restaurando vidas. And God is restoring life. Está restaurando He's matrimonios. restoring marriages. Está restaurando nuestros hijos, nuestros He's jóvenes. restoring our children, our Los está youth. volviendo a Él. He's bringing them back to Pero Him. ¿cuántos saben que es Dios, But hermano? how many know that it's God? Él brother? es. It's Him. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. There's a lot of work in the work of the Lord. ¿Verdad? Dios siempre está poniendo ese llamado. God is always placing that calling. ¿Verdad? Se escucha el llamado por más siervos, You can hear the calling por for more hombres y servants, mujeres jóvenes for men, women, que youth. respondan al desafío They will grab a hold to the calling de ocupar sus vidas, hermanos, to use their life en edificar el reino de in Dios. building the kingdom of God. ¿Sabe cómo edificamos el reino de Dios? You know how we build the kingdom of God? Cuando cada uno de nosotros When each one of us, usamos nuestro talento, we use our talent, nuestros dones our gifts a la obra del for Señor. the work of the Lord. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, hermanos, When we give our time, brethren, nuestros recursos, our resources, de esa manera in that way, edificamos el reino de we Dios. build the kingdom Cuando of God. cada uno de nosotros When each one of us toma su lugar takes our place en el reino de in Dios, the kingdom of en la God, casa del Señor, in the house of the Lord, y empieza a meter mano, dale un aplauso al Señor en esta mañana. and begin to put your hands, give him a hand clapper, please. ¿Verdad? Aquí nos enseña la palabra de Dios Here the word of God en shows estos us versículos, hermanos, in these verses, my brother, que el pueblo de Dios that the people of God respondió, responded. ¿verdad? Y yo sé que están respondiendo algunos en esta And I mañana. know that some of you Yo sé que ya Dios le I está hablando a su vida. know that God's speaking Y into ya your life. personas han estado respondiendo. And some people have been responding. Un poquito ahí como que se quieren levantar y no quieren.
A little bit like they want to get up and they pero don't ya want. Dios lo está levantando. But God is raising them Porque up. es Dios el que hace la obra. Because it's God who does Porque es the work. Dios el que se manifiesta, Because hermanos. it's God who manifests himself, brethren. Porque qué precioso es ver, hermanos, Because how precious it is to see, brethren, cuando el pueblo de Dios responde al desafío, when the people of God will respond to the calling, ¿verdad? De meter manos a la obra del Señor. to put hands to the plow and the work of the Dios no está buscando gente perfecta. God is not looking for perfect people. Dios quiere gente dispuesta, hermano. God is looking for willing Él no people. busca perfección. He's not looking for perfection. Él nunca la va a encontrar. He's never going to find Él it. busca un corazón dispuesto, He's looking for a willing heart, una vida sometida a a Dios, submitted life una unto vida the Lord, comprometida a Dios. a compromised Y life Dios to se the Lord. encarga de lo And demás. God will take care of the rest. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Nos dice el versículo que leímos In the verse that we read, it says que el pueblo temió. that the people feared. O sea, la palabra temió, hermano, está hablando de reverencia, Here the word fear means reverence. ¿verdad? Está hablando de reverencia. Here it's speaking about reverence. Fíjese lo que dice: a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. O sea, en otras palabras, el pueblo empezó a respetar a Dios. Here, in other words, the people began to respect No God. está hablando de miedo, It's not talking about fear, sino de reverencia, but about de reverence, un respeto a Dios, having a respect for God. ¿verdad? Dice que los corazones de ellos se llenaron de respeto, de reverencia, It says that their heart got full of reverence and respect, y obedecieron el llamado de and Dios. they obeyed the calling of No God. titubearon, hermanos. They didn't tumble. No ignoraron las palabras del profeta. They didn't ignore the words of the Ellos prophet. respondieron, They responded ¿verdad? Con prontitud. with quickness. Pero ¿qué de nosotros en esta mañana? But how about us this morning? Podemos escuchar la voz de Dios Can we hear the voice que of nos está God diciendo: mira, levántate, that is telling you, raise up, ayuda a las maestras, help the teachers, ayuda a los ungieres, help the ushers, vente cuando hay evangelismo, come when there's evangelism, ¿verdad? Conéctate a un grupo vida. connect into a life group. Está escuchando, hermano y hermana, Are you hearing, brother, sister? ¿verdad? Se debería de conectar a un grupo vida. You should be connected Si to no a está life group. conectado a un grupo If you're vida, not connected in a life group, ¿verdad? Dios está hablando en esta mañana, God is speaking this y morning. usted y yo tenemos la responsabilidad You and I have the de responsibility escuchar esa voz to hear that voice, detrás de la voz behind the voice, y responder and to al respond reto que Dios está enfrentando, nos está trayendo en esta to the mañana, challenge that God is bringing de this morning. poder tomar nuestro lugar en la obra del Señor, hermanos, Take our place in the work of the Lord, brethren, porque hay mucha necesidad. because there's a great Hay need. gente allá afuera There's people out there que ya están listos. that they are ready. La cosecha está lista, The hermano y harvest is hermano. ready, brother and Pero sister. Dios está levantando, quiere siervos y siervas. But God is raising up and He wants servants. Y ya brothers. están aquí en esta mañana. And you are here this morning. Ahora le toca responder Now you have to respond con reverencia al Señor, with reverence unto the Lord. obediencia, Obedience. así como en los días de Ageos, hermanos, Just in the days que of Haggai, podamos ser brother. nosotros, No, they can be us. que respondamos, For us to respond. que estemos dispuestos That we are willing a hacer nuestra parte en la casa del to Señor, do our part in the house of God. ¿verdad? En Hebreos nos dice el escritor In Hebrews, the writer tells us que los capacité con todo lo que necesiten. that I gave you the ability with everything that No, you no need. dice los capacite. That Está he will- hablando de Dios, That God will give you the ability. ¿verdad? Está diciendo que Dios los capacite That God will give you the capability con todo lo que necesiten with everything that you need para hacer su voluntad. to do His will. Que Él produzca en ustedes That He will produce in you mediante el poder de Jesucristo through the power of Jesus Christ todo lo bueno que a Él le agrada. everything good that pleases Him. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. To Him be all of the glory forever and ever. Dale un Amen. fuerte aplauso al Give Him Señor. a great grand clap of Aquí praise. nos enseña el escritor de Hebreo, hermanos, Here the writer of Hebrews shows us que Dios nos va a capacitar, that God is going to give you the que Él ability. nos está capacitando He will give you what you need. y Él te está motivando en esta mañana, And He's hermanos, motivating you this morning para obedecer, to obey, para operar en ti to be able to work in you la voluntad divina, the divine will, porque Dios es el que nos capacita because God is the one that gives y you obra en nosotros and moves in us. y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. And He does it through our Lord Jesus Christ.
En otras palabras, hermano, In other words, brethren, Él coloca el deseo en nosotros. He places the desire Él in nos us. da el poder para hacerlo. He gives you the power to do it. Y lo más bueno de todo, hermano, que Él nos recompensa. And the greatest thing of everything, Que brothers, Él nos that bendice, hermanos. He blesses you. Dios jamás God never nos va a poner una tarea, hermanos, give us a job, my brother, que no podamos realizar. that we won't be able to accomplish. Porque la palabra, hermanos, cuando habla de capacita, Because the word, brother, when he says that en otra versión capability, dice haga aptos, another version says to be option. ¿verdad? Esta es una palabra en griego, This word means in Greek, ¿verdad? Que significa reparar aquello que estaba roto that means to repair that which was broken o restaurar lo que estaba perdido. or restored what was lost. ¿Cuántos saben que todos venimos a Dios con vidas rotas, hermanos? How many know that we all come with broken ¿Verdad? lives to God? Somos como redes con muchas roturas, We're like a net with a lot of holes. pero entonces Dios tiene que repararnos, But then God has to repair us. porque si no nos repara Dios, Because if God don't, o sea, en otras palabras, si Dios no hace la obra en nosotros, listen, in other words, if God don't do the work no in us, podemos hacer nada. we won't be able to do nothing. No vamos a poder ser útiles en la obra del We Señor, won't be able to be useful in the work of the Lord. ¿verdad? Porque también significa ser completo. Because it also means to be complete. O sea que la intención de Dios, hermanos, In other words, the intention of God es hacernos completos. is to make us complete. Lo que está diciendo el autor, el escritor de Hebreos en esa escritura, The author, the writer of Hebrews, what he's saying in this le scripture, está diciendo, mira, Dios va a reparar tu vida he's saying, look, God's going to repair your life para que hagas su voluntad. so that you do his will. Él va a reparar tu vida He's going to repair your life para que obedezcas so that you obey los propósitos de Dios para tu vida. the purposes of God for your life. ¿Cuántos saben que Dios lo va a hacer, hermanos? How many know that God is going to do it? Brother? Dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Give him a strong praise to the Lord this morning. Porque si se da cuenta, hermano, ese es el secreto de la vida cristiana. Because if you pay attention, brother, that's the secret to the Christian Que life. usted y yo no podemos hacer nada. That you and I cannot do anything. Que nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestros talentos, hermanos, In our intelligence and our talents, brother, sin que Dios haga nada, no son nada. if God doesn't do something, it ain't nothing. Él tiene que hacer algo en nosotros. He has to do something. Él tiene que repararnos. He has to repair us. Él tiene que limpiarnos, He has to hermanos. clean us, brother. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Él tiene que hacer lo que hizo con el pueblo de Israel, He has to do what he did en with esos the people of tiempos. Israel. In those times, que avivó el espíritu del remanente de that he Israel, revived the spirit of the remnant of Israel. ¿verdad? Que avivó el espíritu de Zorobabel, The one that revived the spirit of lo Zerubbabel. despertó. He woke him up. Él tiene que despertar tu espíritu, He hermano, has to wake up your spirit, brother, ¿verdad? Para que tengas vida so espiritual, that you can have spiritual life, para que tú puedas vivir y entender so that you can live and los understand propósitos de Dios para tu vida. the purposes of God for your Porque life. de otra manera no vas a entender, hermano y hermana. Because in other words, you're not going to understand, brother. Pero Dios dice en su palabra But God says in his word que Él obra el querer como el hacer, that he gives you the desire to do the will conforme a sus propósitos. according to his purposes. Porque ¿de dónde viene nuestra motivación? Because where does our motivation come from? ¿De dónde viene el poder para poder vivirla? Where does the power come for us to be able to live? Viene de Dios, hermanos. It comes from God, brother. ¿Verdad? Pablo nos dice en Filipenses, Paul tells us in Philippians, dice, Dios es el que en vosotros produce. God is the one that produces in you. Filipenses 2:13. Philippians 2:13. Así que el querer como el hacer su buena voluntad. The desire to, and the will to do his good will. Pues Dios trabaja en ustedes What God works in you, y les da el deseo and he gives you the y desire el poder and the power para que hagan lo que a Él le agrada. to do what pleases him. En otra versión dice, para su buena voluntad. Another verse says to do his good will. Para que la obra y el trabajo de reedificar la casa del Señor, hermanos, So that the work and finishing the work of God, brother, para for que la obra
the work y el trabajo and the job de reedificar la casa del Señor of rebuilding the house tome of God lugar, take place, se necesita we need la intervención divina de parte de Dios the divine intervention from en God nuestras vidas. inside of our lives. Va a tomar, It's hermanos, going to take, que brother, estemos abiertos that we are open, a que Dios nos avive, hermanos, that to God to revive us, que traiga un despertar a nuestro espíritu. that He brings the waking up in our spirit. Solamente así nos levantaremos Only like that are we going to y wake vamos a up, edificar and we're going to build el reino de Dios. the kingdom of God. Por eso Pablo le dice a Romanos, That's why Paul says to the Romans, dice, en lo que requiere diligencia, what requires diligence, no perezosos, not laziness, fervientes en espíritu, fervent in the spirit, sirviendo al Señor. serving the Lord. Hermanos, es lo que necesitamos. Brothers, that's what we Un need. espíritu ferviente, A fervent spirit, apasionados para servir al Señor, passionate to serve para the Lord, cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. to do the work that God has given Pero us. cuando está hablando de espíritu, hermano, But when he's talking está about hablando spirit, de tu brother, espíritu, he's talking about your que spirit, te despiertes. to wake up. Pídele a Dios, Señor, despierta mi espíritu. Ask God, Lord, wake up my Y spirit. si está despierto, hermano, dile, Señor, dame más hambre. And if you're awake, brother, Quiero tell him, más sed. give me more hunger, Quiero more ser thirst. avivado. I want to do your will. Quiero avivamiento. I want revival, ¿Verdad? Que quiero que el fuego consuma todo want- lo malo. fire to consume all the evil. ¿Cuántos quieren el fuego del Señor, hermanos? How many want the fire ¿Cuántos of quieren God, brother? avivamiento del cielo? How many want revival from ¿Cuántos heaven? quieren un despertar en su vida? How many want an awakening in your life? Necesitamos quererlo, anhelarlo, hermanos. We have to desire it and desire it. De esa manera nos vamos a levantar. In this way, we're going to stand up. Porque miren, nada se compara. Because listen, nothing compares. Nada se puede comparar Nothing can compare a un avivamiento genuino to a genuine en revival nuestros corazones. inside of our hearts. Porque cuando hay fuego, hermanos, Because when there's fire, cuando hay brother, pasión when there's passion en nuestros corazones, in our heart, nada te va a detener. nothing is going to stop you. No importa quién venga, hermanos. Doesn't matter who comes. No brother. importa que el diablo se levante con sus huestes. It doesn't matter if the Nada te va a devil gets parar. up. Nothing is going to Porque stop. hay fuego de Dios en ti. Because the fire of Vas a God in you. pelear. You're going to fight. Vas a tomar la espada del Espíritu You're going to grab the sword of the y Spirit vas a pelear and you're going to la fight guerra espiritual. the spiritual Te warfare. vas a poner, And hermanos. you're going to stand, brother. Te vas a poner la armadura de Dios. And you're going to put on the armor of Te vas God. a poner el casco de la You're going salvación. to put the helmet of Te salvation. vas a poner la coraza de You're justicia. going to put the breastplate of Te vas a righteousness. poner el cinturón de la You're verdad. going to put on the belt of Y truth. nada te va a poder detener And nothing is going to be able to stop you a hacer lo que Dios te llamó. to do what God called you to do. Porque ¿cuántos saben que Dios nos llamó, hermanos? Because how many know that God called us? Y Él for it? nos está capacitando. And He's given you the Y Él nos ability. está preparando And He's preparing para us hacer su obra. to do His work. Él quiere que te despiertes en esta He mañana. wants you to wake up this morning. Si estás durmiendo espiritualmente, If you're sleeping spiritually, pero cuando hay un avivamiento genuino, hermanos, but there's a genuine revival, no va a haber alguien que venga a desanimarte. there's going to be no one to be able No va a to haber put you down. oposición, There nada, won't be hermanos, opposition, nothing, que te brother. logre detener. That will be able to stop Vamos a you. estar firmes, constantes, We're going to be standing strong, constant, haciendo la obra del Señor. doing the will of Sí, God. vamos a tener luchas. Yes, we're going to have Sí, battles. vamos a tener batallas. Yes, we're going to have wars. Pero vamos a seguir adelante. But we're going to continue No forward. importa lo que venga en nuestras vidas. Doesn't matter what Nada comes nos va a inside of our detener. life. Nothing is Nada going to nos va stop a parar, hermanos, Nothing is going to stop us, de hacer brother, la obra de of Dios, doing the will of de God. meter manos a la obra del Put Señor. hands into the work of the Lord. Por eso Pablo le dice a los corintios That's why Paul tells the Corinthians, y nos dice en esta mañana, and he tells us this morning, hermanos míos, amados, brethren, my loved ones, estar firmes stand firm y and constantes. constant. Está hablando de constancia, It's hermanos. talking about constantly, Firmes, firm, ¿verdad? Constantes, creciendo constantly growing en la obra del Señor. in the work of the Lord. Dice, sabiendo
Also que knowing nada es en vano, hermano. that nothing is in vain, Nada brother. es en vano. Nothing is in Nada vain. de lo que estamos haciendo es en vano. Nothing of what we do is in vain. Cuando yo miro una familia salvarse, hermano, When I see a cuando family miro get una saved, brother, vida que está siendo when transformada, I see a life that's being cuando transformed, miro un hombre del hogar, when I see a man in the que home, Dios está rompiendo cadenas en sus that vidas, God is breaking chains in his life. hermano, nada es en vano. And brother, nothing is in Nada es en vain. vano. Vale la Nothing is in pena vain. It's worth it seguir peleando, to keep fighting, seguir perseverando. to keep persevering. Pero así como en los tiempos de Ageo, But hermanos, just like in the times of Haggai, brother, Dios te quiere despertar. God wants you to wake up. Es el tiempo, hermanos. It's our time, brethren. Dios quiere que despierte en nosotros, God wants us hermanos, to wake inside of el us, brother, ánimo, the desire, ¿verdad? Una diligencia para edificar. a diligence to edify. Te pregunto en esta mañana, I ask you this morning, ¿qué te está deteniendo what is stopping you para meter manos a la casa del Señor? for you to put hands in the house of Es el God? tiempo de dejar la indiferencia, la pereza It's time to leave the indifference and the laziness y el temor a un lado, and the hermanos. fear to the side, brother. Dios quiere que tomes el desafío God wants you to take the challenge para trabajar to work y hacer la diferencia en su casa, and do the difference in his house. ¿verdad? Porque si usted sigue leyendo It's because if you keep reading en el capítulo in 2, chapter 2, ¿verdad? Dios le dice God tells them que la gloria será mayor that the glory will be greater que la primera, than the beginning. que Él iba a derramar su gloria, hermanos. That he was going to pour out his Y eso es glory. lo que Dios va a hacer en esta iglesia. And that's what God's going to do in Dios this va a church. derramar su gloria God is going to pour out his como glory nunca lo ha hecho. like he's never done. Vidas van a ser transformadas. Lives are going to be transformed. Dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y Dios lo cumplió en esos tiempos. and God Dios kept lo it. hizo, hermanos. God did it. Y lo va a hacer aquí en nuestra iglesia. And he's going to do it here in our Porque church. es promesa de Dios. Because that's a promise Esa from es la God. obra de Dios. This is the work of Esa no God. es mi obra. This is not my Es work. no su obra. This is not your work. Es la obra de Dios. This is the work of God. Y Él va a edificar su obra. And he's going to edify. Y Él va a build. levantar hombres y mujeres. He's going to raise up men Él and va a women. levantar jóvenes. He's going to raise up youth. Él va a levantar la obra, hermanos. He's going to raise up the work, Y brother. te va a levantar a ti. And he's going to raise you up. Porque Él ya está produciendo el deseo en ti. Because he's already producing the Porque desire. Dios nos ha prometido, hermanos, Because God has promised us, que brother, el futuro será más glorioso que nuestro pasado. that the future will be more glorious than our past. Pero para que eso se cumpla, para que la promesa de Dios se cumpla, hermanos, But for that to come to pass, the promise of God to come to necesitamos avivamiento. pass, we need revival. Yo estoy orando que Dios siga derramando I'm praying that God continues to avivamiento, pour out hermanos, revival, my que brother. nos despierte. That he wakes us up. Yo le estoy diciendo, Señor, sigue despertándome, I'm telling sigue him, Lord, keep waking me avivándome, up. Keep reviving me. porque sé que se van a prender otros carbones. Because I know that I'm going to turn on fire. Otras Other, personas se van a prender other lives are going to y turn va a on. ser como un dominó, And hermanos. it's going to be like dominoes, brother. Se va a ir cayendo sobre cada uno de It's nosotros going to fall on each one of y us. se van a levantar And you're going to raise up. y el poder de Dios va a estar sobre tu vida And the power of God's going to y be over Dios your va a life. usar tu vida And God's going to use your para life la gloria y la honra del for Señor. the glory and honor of the Lord. Necesitamos avivamiento, hermanos. We need revival, brother. Necesitamos la llama, el fuego. We need the flame, the fire. Porque Dios le dice Because God says que reflexione. to reflect. ¿Verdad? Le dice reflexiona, He tells you reflect. reflexiona Reflect sobre tu situación. over your situation. ¿Verdad? Y los manda a que traigan madera y construyan el templo. And he sends them to go get wood and build the temple. Dice, y yo me complaceré y seré glorificado, dice el Señor. And I will be pleased and I will be glorified, Pero says le the Lord. estaba exhortando al pueblo, hermanos, But he was exhorting the people, brother. ¿verdad? Les estaba diciendo, Right, he was telling them, ¿verdad? Fíjese, ¿qué les está pasando? listen, what's happening to them? Pero les vuelve a repetir en el versículo 7 lo mismo. He tells them the same thing in verse 7. Miren lo que les está pasando, Look at what's happening to you. ¿verdad? Dice, fíjese, medita sobre vuestros caminos, It says to meditate over our path. ¿verdad? En otra versión está diciendo, miren lo que les está pasando. Another verse says, look at what's happening to you. Mira, ¿qué les está pasando? Miren lo que les está pasando. It says, look at what's happening to you.
En el versículo 6, In verse 6, ¿verdad? Dice que ellos trabajaban. it says that they worked. Dice, han sembrado mucho, pero han cosechado poco. It says you've sowed a lot, but you reap few. Comen, pero no quedan satisfechos. You eat, but you're not satisfied. Beben, pero aún tienen sed. You drink, but you're always Se thirsty. abrigan, pero todavía tienen frío. You cover yourself, but you're still Sus cold. salarios desaparecen, Your salaries disappear. como si se les echara en bolsillos llenos de agujeros. Like if you put in holes in your En pocket. otras palabras, In other words, el pueblo no estaba contento. the people were not happy. El pueblo no estaba satisfecho. The people were not satisfied. Estaban viviendo amargados, hermanos. They were grumbling. Tenían todo, pero no estaban contentos. They had everything, but they were Les not happy. faltaba algo: There was something missing edificar el templo del Señor. to build the temple of the Lord. ¿Saben para qué era el templo del Señor, hermanos? You know what the temple of the Lord was for, brethren? Para venir a adorar al Señor, So you can go and worship the para venir a Lord. glorificar a Dios, So you can go glorify God, para traer sacrificios al Señor. to bring sacrifices to the Lord. Pero ellos no tenían un lugar donde adorar, But they didn't have a place where to worship, para ofrecer sacrificio a Dios. to offer the sacrifices to the Lord. Y Dios le estaba diciendo, vuélvanse. And God was telling them, turn back. Para Dios era necesario que se corrigiese, To God, it was asking that they correct themselves. porque el pueblo había abandonado el cuidado de la casa del Señor, Because the people had abandoned taking care of the house of God, mientras las casas de ellos, hermanos, estaban bien atendidas. while their own houses were very well taken care of. Porque Él les tuvo que preguntar. Why did he have to ask them? En el versículo 4 In verse 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. and he tells them that you're preparing your houses and building them up, but this house is in ruins. Y la otra versión dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas, And in another verse says, how come you live in luxury houses mientras mi casa permanece en ruinas? while my house is in ruins? Por eso les dice, miren lo que está pasando. And then he tells them, look at what's happening. No estaban satisfechos They were not y satisfied. tenían casas lujosas, And they had beautiful houses. tenían todo, They had everything. pero les faltaba lo más importante: But they were missing the most important thing, la presencia de Dios en sus the vidas. presence of God in their lives. No hay nada más importante, hermanos, There's nothing more important, que la brethren, presencia de Dios en nuestra vida. than the presence of God in our lives. Bueno, yo para mí, Brethren, for me, eso me recuerda cuando tenía como un año de haberme convertido. this reminds me of when I was like 1 year converted. Me metieron a la cárcel, They took me to jail ¿verdad? Por andar evangelizando, because I was evangelizing, pero no tenía identificación. but I didn't have no ID. Y estaba allá en Nueva Orleans. And I was in New Orleans. Fuimos a una cruzada We went to a crusade, y yo todavía estaba en el home, and I was still in the home. pero me recuerdo But I still que remember me iban a deportar para México. they were going to deport me back to Me Mexico. pusieron con migración, Immigration took me, pero me recuerdo haberle dicho a mi director, but I remember having told my director, mira, nomás mándame el pasaje para llegar allá con mi familia, listen, just send me the money so I can make it to my family. pero But tráeme mi Biblia. bring me my Bible. No quiero más nada, nomás mi Biblia. I don't want anything else, just my Bible. Era lo que quería yo, That's what I wanted. la presencia de Dios en mi vida. The presence of God in my life. No quería nada más. I didn't want nothing else. Ok, migración me dijo, Okay, immigration told me. cuando estaba ahí con migración, When I was right there with immigration, me dio un papel, they gave me a paper. vete tú solo. Go by yourself. Y fui con mi director, I went with my me director. levantó mi director, My director picked me up. y le digo, dame para el pasaje, ya me mandaron. He said, give me the money. They sent me. already. No, vámonos, me trajo para Chicago. And he said, no, let's go. He brought me back Y to aquí Chicago. estoy todavía, And I'm still here. ¿verdad? Pero me Aleluya. recuerdo, hermanos, But yeah, right. But I remember, que yo brother, lo que quería era la presencia de Dios en mi what vida. I wanted was the presence of God in my life. Y es lo que necesitamos, And hermanos. that's what we need, brethren. ¿Verdad? El problema, el pueblo había abandonado el cuidado, The problem is that the people had forgotten to take care. ¿verdad? Ellos habían abandonado, hermanos. They had abandoned, brethren. Estaban despreocupados. They didn't worry anymore. No les importaba la condición de la iglesia, They didn't care about the condition porque of the ellos temple, pensaban en ellos mismos. because they were looking at themselves.
Es triste, hermanos, It's sad, brethren. la condición espiritual. The spiritual condition, Cuando un creyente when a believer pierde el celo y la pasión loses the desire and the passion por la casa del Señor. for the house of God. Y muchas veces es que usted no ha abandonado su equipaje. And many times it's because you haven't abandoned your baggage. Sigue arrastrando con su equipaje, You keep dragging your baggage con hábitos, with habits, hábitos pecaminosos, sinful habits, cosas del pasado en su vida. things of the past in your life. ¿Verdad? Le estaba diciendo al grupo de alabanza en esta mañana, I was telling the worship team this morning ¿verdad? Que estaba leyendo la palabra that I was reading in the Word, y algo me llamó mucho la atención, and something grabbed my attention. ¿verdad? De Saúl, Something about Saul, cuando fue ungido para ser rey, when he was anointed to be king. ¿verdad? Su papá lo mandó a buscar las burras His dad sent him to look for the animals porque se habían perdido las 3 burras, 3 asnas, because they had lost 3 donkeys, y él fue con otro and he went with someone else a buscar esas burras to go look for those y donkeys, no las encontraban. and they couldn't find them. Entonces le dice el otro, no me acuerdo su nombre, pero le dice el otro, So then the other one tells him, I can't remember exactly. ¿verdad? Hay un vidente, vamos con él. There's a place that let's go with him. Estaban hablando de Samuel el profeta. They were talking about Samuel the prophet. Así les llamaban entonces a los profetas videntes. That's how they used to tell them, the seers for the prophets. Back then. Saúl andaba buscando burras, hermanos, Saul was looking for donkeys, brethren, pero Dios ya le tenía preparado but God already had prepared for him su reinado, his kingdom, el reino. the kingdom. Iba a ser fue el rey de Israel, He was going to be and was the king of Israel, pero él andaba buscando burras. but he was looking for donkeys. Y así hay personas, hermanos, And sometimes there's people like que that. Dios But tiene preparado cosas grandes en tu vida, that God has prepared great things for your life. que Dios te quiere levantar como un That sacerdote, God wants to raise you up as a una priest, mujer de Dios, a woman of God, pero andas buscando burros, but you're looking for donkeys. andas buscando burras todavía. You're still looking for donkeys. Y esas burras, hermano, puede ser dinero. And those donkeys can be money. Hermano, esas burras pueden ser el material, Those donkeys can be cosas material, materiales, material things, cosas pasajeras. things that fast and leave. Pero Dios tiene algo grande para tu vida. But God wants something great for Pero your tú life. sigues buscando burras. But you keep looking for donkeys. Dios quiere que mires God wants you to see lo que Él tiene para tu vida, what He has hermanos. for your life, brethren. Porque lo que va a marcar un avivamiento genuino en tu vida, hermanos, Because it's going to give you a genuine revival in your life, brethren. es que haya un celo por la casa de Dios. That there's a desire for the house Que of te God. importe tu iglesia. That you care about your Que te church. importe la casa de Dios. That you care about the house of Que God. si ves necesidad en la casa de Dios, That if you see a need in the house of te God, va a importar. you're going to care. Si ves que hay necesidad para maestras, vas a ser maestra. If you see that there's a need for teachers, you're going to be a teacher. Si ves necesidad que hay en el grupo de alabanza, If you see a need in the worship team, vas a querer aprender un instrumento. you're going to want to learn to play an Vas a instrument. querer cantar para el Señor. You're going to want to sing for the Lord. ¿Verdad? Si miras que hay necesidad financiera, If you see that there's financial need, vas a querer dar de tus recursos. you're going to want to give from your resources. Vas a querer dar lo que puedas, tu tiempo. You're going to want to give what Tus you can, your dones, tu time, talento. your talents, your gifts. Y de ahí, hermano, viene un avivamiento genuino. And from there, brother, comes a genuine revival. Pero hay personas que les duele a dar a Dios But there's some people that it hurts them to give to God. $20, $30 de su diezmo, 50 $20, $30, $50 of their o tithes, o $100. or $100. Pero no le duele gastarse 200, 500 en una noche, But it don't hurt them to waste $500 en el a night. bar o en una fiesta In a bar or in a party o en unos zapatos, or in some shoes. pero le duele dar a la obra del Señor. But it hurts you to give to the work of the Lord. ¿Cuántos saben que, hermano, tenemos que verlo como una responsabilidad? How many know that we have to see it as a responsibility, brethren? Porque de esa manera, hermanos, Because this way, brethren, tenemos que mirarlo, we have to see it que usted y yo somos that responsables you and I are responsible para usar nuestros to dones, use our talents, nuestros talentos, our gifts, nuestro tiempo, our time, nuestros recursos our resources para el mejoramiento for the betterment del santuario. of the sanctuary. ¿Y sabe qué es lo que pasa? And you know what is that Que happens? tu mentalidad cambia, That your mentality changes. porque ya no se convierte en una carga, Because it doesn't become a burden, sino en un privilegio, but into a privilege, en un deleite. in a delight.
se convierte en un deleite. It becomes a delight Decir, quizás no tengo mucho, pero yo voy a dar mi tiempo. to be able to say, maybe I don't have a lot, but I'm going to give my time. Yo voy a dar mis dones. I'm going to give my talents. Si no tienen mi don que tengo, The gift that I have, lo voy a ofrecer a la obra del I'm Señor. going to offer to the work of the Lord. Dale un fuerte aplauso al Give Señor, him a hermanos. grand hand of praise to the Lord. Necesitamos avivamiento en nuestros medios. We need revival in our midst. La cosa que cuando uno no se interesa, hermanos, The thing that we're not interested, brethren, en la obra del Señor, in the work of the Lord, no vamos a ver la prosperidad en nuestras vidas. we're not going to see the prosperity in our lives. No vamos a tener vida espiritual. We're not going to have spiritual life. No vamos a ver el avance espiritual en nuestras vidas. We're not going to see the advancement spiritually in our lives. Y terminamos como el pueblo aquí en Ageo, And we finish like the people here in Haggai, echando todo en sacos rotos, throwing everything in pockets with holes. ¿verdad? Porque dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Because it says that you sow plenty, but reap little. Comen y no calman su hambre, You eat, but you never satisfy. ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Right? That's what the word says. Beben y no calman su sed. You drink, but you're always thirsty. Se abrigan y siguen teniendo frío. You cover yourself, but you're still cold. Y termina diciendo, y el sueldo And it ends up saying, and your wages que les pagan that you get paid no les alcanza para nada. is not enough for anything. Hermanos, tienen que volver esa pasión Brethren, you have to turn to that passion, para la obra del Señor. to the work of the Lord, Que Él avive en nuestro corazón that He revive our hearts, para poder dedicar tiempo, that we would dedicate time, nuestras habilidades, nuestros talentos. our abilities, our talents. Aquí miramos la respuesta del pueblo de Dios, de los líderes, Here we see the answer of the people of God, the leaders. de Zorobabel, de Jesúa, ¿cómo se llama? Jesúa, Zerubbabel and Jeshua, ¿verdad? Que ellos respondieron, hermanos, that they responded, brethren. ¿verdad? Josué, en esta versión dice Josué, In this version says Joshua. en otra versión dice Jesúa, In a different version says Jeshua. ¿verdad? Pero ellos respondieron But they responded cuando reconocieron las palabras del profeta, when they recognized the cuando words ellos of the prophet. entendieron que venían de Dios. When they understood it was coming Ellos from God. pudieron experimentar They were able to experiment cambio de actitudes that changing of y attitude, acciones. of actions. Empezaron, hermanos, a tener reverencia a Dios. They began to have reverence to God, brethren. Empezaron a tener un respeto hacia They Dios. began to have a respect towards God. Cuando se dieron cuenta de su desobediencia y egoísmo When they noticed how they were the disrespect and being self-absorbed, que habían hecho en el pasado, what they had done in the past, ahora sentían la responsabilidad now they felt the responsibility de obedecer y poner en orden las prioridades divinas. to obey and put in order the divine calling. Porque al pueblo ahí se le llamó remanente. Because he called the people the remnant, No solo porque eran los sobrevivientes del exilio babilonio, not only because they were the survivors of the Babylonian exile, sino que también estaban ellos modelando, but because they were also modeling ¿verdad?, lo que el remanente de Dios debe reflejar. what the remnant of God should reflect. El remanente, ¿sabe qué es obediencia, hermanos? The remnant, you know what it is? El Obedience. remanente son personas, The remnant is people. somos nosotros, It's us. pero debemos responder con obediencia. But we have to respond with obedience. Debemos responder con obediencia, We have to respond with obedience. ¿verdad? Pero me gusta como dice, hermano, fíjese. But I like how it says, brethren, look, Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, and God woke up the spirit of Zerubbabel ¿verdad? Y el espíritu de Josué también. and the spirit of Joshua too. Dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo. And it says the spirit of the rest of the people. Y vinieron y trajeron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. And they brought everything to the house of God, their God. O sea, en otras palabras, respondieron. In other words, they responded. Fueron despertados. They woke up. No está hablando del Espíritu Santo, como le decía en un principio. It's not talking about the Holy Spirit, as I said. Está hablando de nuestro espíritu. It's talking about our spirit. Fue despierto. It was woken. Algunos están dormidos, Some are sleeping, pero ya Dios te empezó a despertar. but God has begun to wake you Ya up. te está despertando He's waking you up espiritualmente. spiritually. A veces confundimos, hermanos, Sometimes we get confused, brother. las emociones, Our emotions, el alma our soul con el espíritu. with the spirit. Usted y yo somos espíritu, cuerpo y alma. We are spirit, soul, and Somos, flesh. somos tres en uno.
We're 3 in 1. El espíritu tuyo, Your spirit, el que estaba muerto antes de venir a Cristo, the one that was dead before you came to ese es Christ, el que Dios quiere reavivar. that's the one that God wants to alive. ¿Por qué cree que dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad? Why do you think it says He's looking for worshipers in spirit and in truth? No en emociones, que Not in adoremos a Dios emotions. un día sí y otro día no. You serve the Lord one day yes, one day no. No, cuando es en espíritu, hermanos, No, when it's a spirit, tú brother, vas a adorar a Dios you're going to worship en God. las buenas y en las In malas, the good times and the bad en times. las peores. In the worst, Tú todavía vas a adorar a Dios you're still going to worship God. porque va a ser tu espíritu, Because it's going to be your spirit. el que Dios despertó ya en algunos de ustedes. The one that God already woke up and wants some Pero of en you. algunos de ustedes Dios los quiere despertar bien en esta mañana. But some of you, God wants to wake up this morning. Quiere que te You. despiertes, He hermano, wants you to wake up, brother. ¿verdad? Right? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel, Because at this time, in the people of Israel, cuando Ageo les empezó a hablar, when the people of Haggai began to speak, ellos vivían en sus propias cosas, hermanos. they lived in their own things. Ellos eran muy egoístas They were very selfish porque nomás pensaban en ellos mismos. because they were just thinking of themselves. Pero gloria a Dios que respondieron. But glory to God that they responded. Respondieron al llamado de Dios. They responded to the calling of God. Y la gloria del templo And the glory of the temple fue mayor que la primera. was greater than the beginning. Las bendiciones fueron más grandes. The blessings were greater. Hay decisiones, hermanos. There's decisions, Hay brother. determinaciones en nuestras vidas There's determinations inside of our life que se tienen que hacer. that have to be done. Ese es un título de un libro That's the title of a book de un doctor of a doctor, que se llama Haddon Robinson. Harold Robinson. Y él escribió, dice, es sabido que no pasa un día sin que tengamos que tomar numerosas determinaciones. And he wrote, I have found that there's not one day goes by without taking many determinations. Dice, algunas no requieren mucho esfuerzo Some don't take a lot of effort porque solamente traen consecuencias de menor importancia. because it only brings minor consequences of Dice, importance. por lo regular esa clase de decisiones Or usually those type of decisions, no necesitan ni mucho conocimiento o sabiduría you don't need a lot of knowledge or wisdom. y uno las toma sin estar consciente de las circunstancias que las hayan generado. And we take them without thinking about the circumstances that generated them. Pero otras decisiones But other decisions requieren de un análisis muy detallado, requires a detailed analysis durante el cual debemos evaluar todos los factores que puedan influir en ellas. during which we have to evaluate every factor. En that ese might change. proceso uno sufre In that process, many suffer porque tiene que luchar con la incertidumbre. because you have to fight with unknowing. Dice, pero But cualquier decisión, any decision, sea sencilla o complicada, let it be simple or complicated, sea de las casi inconscientes o muy deliberadas, let it be really conscious or just deliberate, depende de algo bastante básico. it comes from something very basic. Depende de las prioridades o normas It comes from priorities or normalities que dirigen nuestras vidas, that direct our lives. ¿verdad? En cuanto a comida, el individuo In food for the individual, consciente de su salud escoge sus alimentos siguiendo esa norma. conscious of the health. Lo que está follows the diciendo food. este escritor, This writer is saying que nos dejamos llevar conforme a nuestras convicciones. that we let ourselves go according to our convictions. Si tú piensas que estás comiendo una comida If you're thinking you're eating a food y que te va a hacer daño, no la comes porque tienes esa convicción, and you think it's going to get you sick, you won't eat it because you have that conviction. ¿verdad? Sigues la norma de tus convicciones. You serve the norm of your convictions En cuanto a los riesgos que toma, and the risks that you take. o sea, cuando hay decisiones que tienes que tomar riesgos, And when there's decisions that you have to take risks, todavía lo haces conforme a tus principios. you still do it according to your principles. Aún en lo moral, Even in the moral, ¿verdad? Todos tenemos un sistema de valores we all have a value system establecidos established, y tomamos decisiones conforme a esos valores. and we take decisions according to those values. Pero lo mismo, hermanos, But the same, brethren, se puede decir it could be said de las determinaciones espirituales. of our spiritual determinations. La persona
The person cuya prioridad es hacer la voluntad de Dios, whose priority is to do the will of God, tal como se revela en su palabra, just like is revealed in His Word, tomará las decisiones will make the decisions que reflejen esa convicción. that reflect that conviction. La persona cuya prioridad es hacer la voluntad de Dios, The person whose priority is to do the will of God, como lo enseña la palabra de Dios, like the Word of God teaches us, tomará las decisiones will make those decisions que reflejen that reflect esas convicciones. those convictions. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Stand with me this morning. En otras palabras, In other words, ¿verdad? Conforme usted vive, sus acciones according to how you live, your actions, reflejan sus convicciones. it reflects your convictions. En la manera en que tú vives, The way that you live, ahí refleja cuáles son tus convicciones. that reflects what are your convictions. Si no lees la Biblia, If you don't read the Bible, si no tienes vida de oración, if you don't have prayer life, si vienes a la iglesia una vez al mes, 2 veces al mes, if you come to church once a month, twice a month, o si vienes a la iglesia cada domingo, or if you come every Sunday, pero no estás, no pones atención, but you're not paying attention, no alabas a Dios, you don't worship God, no escuchas la voz a través de la voz, you don't hear the voice behind the voice, refleja tus convicciones. it reflects your convictions. Si la iglesia comienza a las 10 de la mañana If church begins at 10 y siempre llegas a las 10:30, and you always come at 10:30, ahí refleja tus convicciones. that reflects your convictions. Está en nosotros It's in us que queramos ese avivamiento, that we want that revival, porque Dios toca, hermanos. because God knocks, brother. Dios toca la puerta de tu corazón. God knocks the door of your heart. Si tú lo abres, If you open, Él entra, He comes in, Él te aviva, He Él revives te you, despierta, He wakes you up, Él te levanta, He raises you up, pero Él no te forza. but He won't force you. Él nunca te va a forzar. He's never going to force you. Por eso nos dio libre albedrío. That's why He gave us free will. Por eso, ¿verdad? Me viene a la mente Adán y Eva. That's why, it comes to my mind, Adam and Eve. Dios no hizo a Adán y a Eva como robots. God didn't create Adam and Eve as Por eso robots. ahora que usted y yo nacimos pecadores. They're the reason you and I are born sinners, Porque Eva tomó la decisión. because Eve took the decision. Tomó la decisión She took the decision de comer del árbol del to eat of bien, the tree del bien y el mal. of the good and evil. ¿Sabe que Eva podía mejor tomar la decisión de comer del árbol de la vida? You know that Eve could have taken the decision to eat of the Ahí estaba el tree of árbol life. de la vida, There's the tree of life, pero ella prefirió escuchar. but she decided to hear. Ella fue engañada por el Satanás. She was tricked by Satan. Adán, Adam, él no fue engañado por Satanás. he wasn't tricked by Satan. Él nomás tomó porque su mujer le dio. He just took it because his wife gave it to him. Él tenía sus prioridades opuestas también. He had his opposing priorities also. Eso me enseña a mí que amaba más a Eva que a Dios, That shows me he loved Eve more than God, porque obedeció a Eva. because he obeyed Eve. Pero él sabía, But he knew. él no fue engañado. He wasn't tricked. Él sabía He knew es que no debía de comer de ese árbol, that he wasn't supposed to eat of that tree. pero porque Eva le dio. But because Eve gave him. Pero usted y yo But you and I, tenemos la decisión we have the decision si queremos bendición if we want blessing o maldición. or curses. Queremos que Dios despierte nuestro espíritu We want God to revive our spirit, y que verdaderamente and that He really vivamos vidas we espirituales, live spiritual lives, genuinas, genuine, no apariencias. not appearances. Porque el conocer la Biblia Because to know the Bible no te hace espiritual. does not make you spiritual, El tener una vida de oración and to have a prayer life no te hace espiritual. doesn't make you spiritual. El venir a la iglesia Coming to church no te hace espiritual. doesn't make you spiritual.
Espiritual Spiritual es cuando vives la Biblia. is when you live the Bible. Es cuando lees la Biblia It's when you read the Bible y la vives, and you live it. obedeces You obey it. lo que dice la palabra de Dios. What the Word of God says. Es lo que nos hace espirituales. That's what makes us spiritual. Es lo que cambia nuestras vidas. Is what changes our lives. Es lo que transforma nuestras vidas. Is what transforms our lives. El caminar To walk en obediencia in obedience a la palabra de to the Dios. Word of God. No el conocimiento, Not the knowledge. es obedecer. It's to obey. Es lo que nos hace This is what makes us personas espirituales. spiritual people. Y yo sé que Dios está despertando. And I know that God is waking up. Y yo sé que Dios está preparándonos, hermanos, And I know that God is preparing us, brother, para la cosecha. for the harvest. La mies es mucha. The harvest is plenty. Hay muchas personas allá afuera There's many people out there esperando que los invites a la iglesia, waiting for you to invite them, esperando escuchar el mensaje waiting to hear the message de amor y esperanza. of love and hope. Dios va a traer un crecimiento, hermanos, God is going to be in growth, brother, como no lo hemos visto, like we've never seen. porque esto es la obra de Dios. Because this is the work of Pero God. Dios te quiere usar, But God wants to use you. Dios te quiere despertar, God wants to wake you up. Dios quiere que tengas un celo God wants you to have a zeal por la casa de Dios, for the house of God. que pongas tu granito de arena, To put your grain of sand. que uses tus dones, To use your gifts, tus talentos, your talents, tu tiempo, your time, tus recursos your resources en la obra del Señor. in the work of God. Si cada uno de nosotros If each one of us ponemos nuestro granito de arena, put our grain of salt, hermano, sand, nadie nos va a poder parar. no one's going to be able to stop us. Vamos a tener que tumbar estas paredes, We're going to have to knock down these walls porque vamos a crecer, because we're going to grow, porque vamos a amar a la gente, because we're going to love the people. vamos a ayudar a las personas, We're going to help the people. vamos a vivir a Cristo, We're going to live Christ. lo vamos a reflejar. We're going to reflect Him. No hay mejor cosa en la vida There's no greater thing in life que caminar una vida than to walk a life reflejando a Jesús reflecting Jesus en nuestras vidas. inside of our life. Voy a abrir estos altares, I'm going to open up these altars. y si tú dices en esta mañana, And if you say this morning, yo quiero esa vida, I want that life. yo quiero ser despertado. I want to be awakened. Si tú dices, ya estoy despierto, Or you say, I am awake, pero todavía quiero más, but I still want more. quiero avivamiento, I want revival. que no se apague la I llama, don't want the flame que to no go se out. apague el fuego. I don't want the fire Ven to para el go out. frente, mi hermano, mi hermana. Come to the front, brother. Vamos a orar, We're going to pray que Dios nos avive, that God que revives. Dios nos despierte en That esta God wakes mañana. us up this morning. Venga para el frente, Come to the front. venga para el frente, vamos a orar. To the front. We're going to pray. Vamos a orar, hermano. Apague las luces por un momento, hermano, por Turn off the lights unos for a moment, minutos. For a